para que se ponga de pie. Y en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24, porque todo esto abarca hasta el 28, pero lo vamos a hacer en 3 estudios bíblicos. Mi hermano leyó desde el 19 hasta el 24. Nuestro estudio es del 21 al 24, y donde la palabra de Dios dice así, todos en voz alta: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Padre, te pido que hables al corazón de todos los oyentes, Padre, sea aquí presentes o sea a través de la red, Señor. Pero que tú hables, Espíritu Santo, háblanos y convéncenos y ayúdanos a ser agradecidos con nuestro Padre Celestial por haber enviado a Jesucristo a liberarnos de la esclavitud en la que vivíamos, y también, Señor, a salvarnos de la condenación eterna. Ayúdanos a entender de una manera más clara esta mañana el estado en que nos encontrábamos antes de conocerte, Señor Jesús, y en el que ahora estamos, camino a la vida eterna. Por pura gracia, Señor, no por nuestras obras o lo bueno que decimos ser, porque todos somos malos, pero somos salvos por tu gracia. Bendice a tu pueblo. Gracias por traernos con bien. Trae con bien a los que aún vienen posiblemente en camino, porque lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Quiero iniciar con 2 preguntas, hermano. La primera: ¿cómo el hombre puede estar bien con Dios? ¿Cómo cree usted o cómo dice usted que el hombre puede estar bien con Dios? Y la segunda: ¿cómo puede una persona que ha sido prisionera de pecado ser perdonada, ser declarada inocente y declarada justa como si nunca hubiera cometido pecado? ¿Cómo? Pues, hermanos, no es posible formular o hacer una pregunta más importante, y en toda la Biblia posiblemente no hay respuesta más completa y satisfactoria que la contenida en las palabras del gran apóstol Pablo, y claro, por el Espíritu Santo. Los versículos 21 hacia adelante de este capítulo 3 encierran, hermanos, la esencia del Evangelio que Pablo presenta en esta carta de Romanos. El mensaje del apóstol Pablo en estos versículos muestra la única forma en que la gracia redentora de Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo. En el estudio pasado, que fue a 2 domingos atrás, miramos que la condición del hombre sin Cristo es de culpabilidad ante el trono de Dios, ante el sano trono de Dios. Dice que no hay justo ni aún uno. Dice que todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que vamos a ver un poco ahora. Pero toda persona, dice la Escritura, es pecadora, y a causa de ese pecado, hermano, está, ¿verdad?, bajo el juicio del Señor, de un Dios santo. Y, hermano, bajo esta condición oscura y sin esperanza, de repente brilla una luz resplandeciente que trae esperanza al hombre pecador. Esta luz, este rayo de esperanza, no es terrenal, no vino de un país terrenal, vino del cielo, hermano. Esta luz descendió del cielo y esa luz se llama Jesucristo. Ese rayo de luz es la justicia de Dios por medio de Cristo. Es la justicia de este Cristo, de este Dios encarnado que viene al rescate y quien desciende para salvar a todos aquellos que son indignos de estar delante de la presencia de Dios, hermano. Esta luz, que es Jesucristo, es el Evangelio del Señor,
que vino a buscar y que vino a salvar al hombre muerto en sus delitos y pecados. Dice Lucas que dijo: el hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Hermanos, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué mandó a su Hijo? El Hijo que no cometió pecado, pero que por nosotros lo hizo pecado. Hermano, es un misterio que nunca llegaremos a entender totalmente. Podemos dar ciertas respuestas, entender algo, pero no lo podemos entender a profundidad, hermano. Nuestra mente es finita. Amén. Y lo que Dios hizo con Cristo por usted y por mí, hermano, no lo podemos entender totalmente. Podemos comprender un poco, pero jamás todo. ¿Por qué Dios derramó su justicia al pecador a través de su Hijo amado? ¿Por qué? Tampoco lo podemos comprender perfectamente en nuestra mente finita. Conocemos en parte su amor, su gracia y su misericordia, pero a la perfección ni lo sabemos ni lo entendemos. Es por demás que un hombre se pare en un púlpito o predica allá afuera o enseñe a otros a la perfección la justicia de Dios. No lo podemos comprender, hermano. En parte conocemos, en parte entendemos, en parte enseñamos, pero el único que lo sabe perfectamente todo es Dios. Un hombre teólogo, por más conocedor de la palabra que sea, no puede captar completamente, o sea, al 100%, ese amor, esa gracia y esa misericordia que Dios ha tenido con el hombre pecador, hermanos. ¿Cuál es el camino para la salvación? Bueno, es la manifestación de la justicia de Dios, hermanos. Dice el versículo 21, pero ahora. Y esta pequeña expresión presenta un gran contraste o diferencia con lo dicho en los versos 19 y 20, con lo que dice este versículo 21. Pero ahora dice, el 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a todos los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora. ¿Ve esa preciosa expresión? O sea que antes, hermano, hermana, por las obras de la ley, nadie podía ser encontrado justo ante Dios. Pero ahora, dice Pablo, en este tiempo presente, en el momento de la redención o el cumplimiento del tiempo, según Gálatas 4, del 4 al 5, la justicia de Dios se ha revelado. Gálatas, o Pablo en Gálatas dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4, del 4 al 5. Quiere decir que cuando Dios tenía planeado en su historia mandar la justificación por medio de Jesucristo, vino a este mundo el Señor Jesús, hermano. No vino ni antes ni después, vino en el momento exacto de la historia humana. El día que el Señor sabía que era el momento indicado. Entonces, aparte de la ley, dice ahora, pero ahora, verso 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia ¿de quién? De Dios. Y esa palabra justicia, dikaiosune, significa lo que Dios demanda, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es recto, íntegro. Es la acción de Dios para hacer al hombre acepto ante Él. Ayer hablamos de que Dios demanda hacer justicia allá en el parque, pero esa no es la justicia salvadora. Ese es el trato entre los hombres, ser justos, ser íntegros, ser rectos en nuestro trato con la gente. Acá está hablando de esa justicia salvadora. Con esto en mente podemos decir que la justicia de Dios no puede ser obtenida por medio de la obediencia de los hombres a la ley de Dios. No, nadie puede cumplir la ley de Dios, hermano, hermana. Por eso vino Cristo. La justicia de Dios era, ¿verdad? Y es una justicia que es aparte de las obras de la ley. Por eso dice, aparte de las obras ¿de qué? De la ley. Y nosotros podemos ver ahí en Romanos 3:28, nada más un poquito. Dice así, concluimos pues que el hombre es justificado ¿por qué? Por fe. Y mire, sin las obras ¿de qué? De la ley.
O sea que no es por obra la salvación, hermanos. Amén. No es por obras. Aquí lo aclara. Si le da vuelta a Romanos 4, versículo 6. Romanos 4, 6. Dice la Escritura así. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin ¿qué? Justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces dice aquí el 6, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin ¿qué? ¿Justicia sin qué? Sin obras, hermano. Entonces, lea Gálatas 2. Gálatas 2. Voy a leer solamente unos cuantos versículos de los que tenemos aquí. Pero en Gálatas 2, versículo 16 dice, ¿están ahí? Gálatas capítulo 2, versículo 16. Si no lo encuentra, escríbalo para que usted como tarea lo lea en casa y lo medite. Sabiendo que el hombre no es justificado ¿por quién? Por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 3, 4 veces dice que por las obras de la ley nadie es justificado. Se declara justo por fe al hombre, hermano. Entonces piensa, hermano, ¿dónde estábamos nosotros antes? Vaya pensando. Queriendo hacer obras. ¿Para ir a dónde? Para ir al cielo. Y sabemos que por las obras, en lugar de ir al cielo, íbamos al infierno. Porque no son las obras las que lleva al cielo. No son las obras por las cuales Dios justifica al hombre. Y usted, si quiere leer o escribir otros textos, se los voy a dar. Escríbalos nada más para que los lea en casa. Gálatas 3, 10 al 13. Gálatas 3, 10 al 13. Efesios 2, 9, donde dice que somos salvos. ¿Por qué? Que por gracia somos salvos. Amén. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 9. Filipenses 3, 8 y 9. Filipenses 3, 8 y 9. Segunda a Timoteo 1, 9. Segunda a Timoteo 1, 9. Y Tito 3:5. Y Tito 3:5. Todos esos textos, los que leímos y lo que usted apuntó, es una cadenita que nos enseña lo mismo, hermano. Amén. Por eso siempre, para enseñar una verdad, hermanos, tenemos especialmente estas verdades que son doctrina. Son doctrina, hermano. Por eso no cualquiera puede enseñar doctrina en la iglesia. Para enseñar una doctrina tiene que haber una relación de textos. Tiene que haber una cadenita de versículos que dicen lo mismo. Quizá no las mismas palabras, pero la misma enseñanza, hermano. Para asegurarnos que es una doctrina cristocéntrica. Y eso nos va a impedir desviarnos. Eso nos va a impedir decir de un púlpito lo que nosotros queremos decir. No, porque entonces es la autoridad de la palabra de Dios la que está enseñando con claridad este tema de la justificación, hermanos. Amén. Pregunta aquí: ¿será que Pablo está presentando una nueva doctrina? ¿Algo que nunca se había escuchado antes? No, hermano. Fíjese lo que dice la siguiente parte del versículo 21 de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Mire, testificada por la ley y ¿por qué? Y por los profetas, hermano. Mira, esa palabra testificar viene de otro griego que es marturoumene y significa testificar, dar testimonio o atestiguar. Esto quiere decir que la justicia de Dios aquí presentada no es algo nuevo, sino que cuenta con el testimonio indiscutible de la ley y los profetas, quienes testificaron, ¿verdad?, que han creído en Dios y por ello han sido declarados justos.
Y mire, Génesis, por favor. Génesis 15:6. Vamos al Antiguo Testamento para confirmar esta verdad. Génesis 15:6. Cuando llega ya va a decir, cierto, ya sabía. Pues esto lo tenemos que tener en mente cuando llegan y nos toquen la puerta. Aquella gente que dice que por haciendo obras van a ir al cielo. Porque, hermano, de la religión donde nosotros salimos, siempre salen nuevos grupos. Y lo que está saliendo ahorita es algo muy parecido al cristianismo. Cantan las alabanzas nuestras. Van y presentan el Evangelio en Cristo Jesús. Entonces, el diablo se encarga de seguir engañando, pero de una manera más difícil para la persona entender. Y engaña a los mismos cristianos. Los engañan. Enseñan del Señor, pero por un lado enseñan que tienen sus abogados. ¿Sí o no? Y aquí en Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó a quién? Abraham creyó ¿a quién? A Jehová. ¿Dice la Biblia así? No dice creyó en Jehová, simplemente creyó a Jehová, a lo que Dios le había dicho. Amén. Y dice que le fue contado ¿por qué? Por justicia. ¿Quiere ver otro texto? Pues yo sí, ¿verdad? Isaías capítulo 61:10. Escriba y luego estudie. Y luego que estudie, aplique a su vida. Como en este caso, sea agradecido con Dios, hermano, hermana. No sea malagradecido, sea agradecido con Dios. Usted ya ha sido justificado, amén. ¿Sí o no, hermanos? A ver, levanten la mano los que no han sido justificados. Todos caen. Levanten la mano los que ya han sido justificados. A ver, levanten la mano. Los que ya han sido justificados. A ver, levanten la mano. Por este lado, si no, ahorita vamos a hacer un llamado para salvación. Levántenlo otra vez. La derecha. Right hand. Ok, hermano. Gracias, hermanos. Mire Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de ¿qué? De justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Se da cuenta? Lea otro texto conmigo, Isaías 62, 1 y 2. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor de justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Está hablando de una justicia. ¿Y quién iba a traer también esa justicia, hermano, hermana? Jesús. Amén. Qué bendición, hermano. Y también vaya a Habacuc 2:4. Mejor es que lo escriba para que lo busque en casa. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe que vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Qué bendición, ¿no? Somos justificados. ¿Qué tenemos? Vida eterna. Por la fe que vivirá. Usted y yo, hermano, debemos de entender esto. Dice bien, que esta vida temporal se va a acabar, se va a terminar. Amén. El canto dice que somos como ¿qué, hermano? Como somos viento que se va. Y eso es lo que somos, hermano. Así se va el tiempo, mira, hermano, hermana. Rapidito se va el tiempo.
Hace 8 días, a esta hora, iba a comenzar a predicar allá, o al estudio, a las 9:30. Más tardecita me estaba comiendo un cóctel de camarones y unos tacos de pescado, que nunca he comido algo así tan sabroso, porque lo compraron fresco y ahí los hermanos, hay cocineros en el grupo y lo cocinaron. Todo fresco, hermano. Pero eso fue hace 8 días. Pero parece que apenas fue ayer, porque todavía me lo saboreo. Se pasa el tiempo rápido, hermanos. Mire cuánto tiempo tenemos acá en Evergrilla. En este octubre 4 años. No, en noviembre primero comenzamos. 4 años. Amén. ¿Qué tanto tiempo hace que la hermana tuvo a Crisaldo? Y mire, Crisaldo ya va para 15 años, ¿verdad? ¿Para cuántos ya? ¿14? Va para 14. Va para 15. Al rato. ¿Qué tanto hace que algunos le estuvimos celebrando sus quinceañeras? Después, ¿cómo se llama Adriana? Después la casamos. Y ahora trae, ¿cuántos trae? 4, ¿verdad? 4 niños. Y ya uno casi está igual que el hermano. Se va así, mira. ¿Sí o no, hermanos? Aproveche el tiempo que tiene aquí, hermano. Aproveche la justificación que Dios le ha dado en Jesucristo para que usted la comparta con otros, hermano. Y no se esté sujeto a un día por semana, hermano. Lamentablemente muchos cristianos que están en un ministerio evangelístico van y cumplen como en la religión y ya. No, vaya y evangelice, pero por la calle donde hay oportunidad, denle un tratado, un folleto. ¿Sí o no, hermano, hermana? Porque esto de llevar ese mensaje es siempre, hermano. Por eso la palabra ir indica que donde quiera que nosotros estemos, ahí debemos estar hablando o testificando de la justicia de Jesús. ¿Sí o no? Hermanos, déjeme decirle, regresando a Romanos, que la ley no justifica. Pero en la misma ley el hombre pecador encuentra anunciado otro camino por el cual puede ponerse en correcta relación con Dios, y ese camino es la fe en Jesucristo. Amén. Amén, la fe en Jesucristo. Por eso el 22 ahí dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. No dice aquí la justicia de Dios por medio de Jesucristo nada más. Por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Qué tanto hace que estuvimos hablando también sobre aquel tiempo donde el Señor les mandó serpientes para que mordiera a los rebeldes? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Los que no vienen los jueves, pues se pierden esa bendición, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo hace eso? Y también miramos que el que mirara a esa serpiente por fe, no la serpiente, sino por fe, se iba a sanar de la mordedura del veneno. ¿Sí o no? Se iba a sanar. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué tanto tiempo hace? Pero es la fe, hermanos, en Jesucristo lo que justifica al hombre. Y es la fe, no el conocimiento bíblico. Porque muchos conocen Biblia, pero no ponen su fe en Jesucristo. Aún siguen adorando los ídolos, las imágenes. Dicen que creen en Dios, que creen en la Biblia, que creen en esto, creen en lo otro, que creen que es el camino de salvación, pero no ponen su fe en Jesucristo, todavía andan haciendo obras. Y eso no les salva. Lo que salva es la fe en Jesucristo, y cuando nosotros ponemos la fe en Jesucristo, nos despojamos de toda la idolatría y toda la enseñanza que traíamos algo, lo que nos enseñaron que era por medio de las obras, hermanos. Es la fe la que salva, por eso dice aquí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén, hermanos. Y ya esto ya lo miramos también en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Quizás alguno de ustedes no estuvo acá, pero en Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso está en Habacuc 2:4, acabamos de mirar. Mas el justo por la fe, ¿qué? Vivirá, hermanos. Mire, cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él vino a revelar la perfecta justicia de ese Dios de amor, de ese Dios misericordioso y ese Dios de gracia, hermano. ¿Sí o no? Nosotros estábamos caídos. Amén. Pero Él tuvo compasión de nosotros. No merecíamos la salvación, pero dice, pues no tengo otra cosa que yo acepto más de que mandar a mi hijo para que muera por toda esa gente pecadora que van al infierno a causa del engaño del diablo allá en el huerto del Edén. ¿Sí o no? Para todos los que creen en Él. Fíjense lo que dice el 22, la segunda parte. Para todos los que creen en ¿qué? En Él. Otra vez la fe. La única condición para recibir el regalo de salvación es creer en ¿quién? En Jesucristo. No creer en esta iglesia. No creer en una religión. No en una denominación. No en una persona. No en un hombre, no en una mujer. Creer en ¿quién? En Jesucristo. ¿Todos ustedes ya han creído en Jesucristo? Amén. Amén. Amén, hermanos. Ok, la Biblia no enseña ninguna otra condición para salvarse que no sea creer en Cristo, tener fe en Jesucristo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no ahí se crea, para que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, tenga vida eterna. ¿Y qué? Y no se pierda. Tenga vida eterna y no, que cree en Él. Fíjese bien que el Señor nos enseña, si quiere escriba Hechos 13. No, vamos a ir a Hechos 13. Pues ¿y cuál es la prisa, Celerino? ¿Sí o no? 13:38. Pues digo eso porque aquí no hay ningún celerino. Si no se enojan. Había un estudiante en el seminario que cuando los pastores en aquel tiempo hacían una bromita de estas, se enojaba, se enchilaba. Y el pastor Montoyón le agarró. Y dice, hermano, mientras usted no sea ofendido y no estén ofendiendo a otros, gócese. Amén. ¿No es pecado reírse, hermanos? ¿O será pecado? Mientras no hagamos burla de alguien y lastimemos a alguien, nos podemos reír. ¿Cómo vamos a manifestar el gozo? Si yo estoy así, mire, los voy a dormir. Voy a tener el don de dormirlos. No, hay que ser dinámico, hay que estar gozoso arriba. No hay que ofender, claro que no. Pero hermano, hay que estar contentos y gozosos. ¿Sí o no? Les dije Hechos 13, ¿verdad? Versículo 38. Hechos 13, versículo 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Cristo, se os ha anunciado perdón de ¿qué? De pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que ¿qué? Que cree, hermanos. Amén. Solamente en Cristo, hermano. Solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. ¿Se acuerdan del canto? Solamente en Cristo. ¿Sí, no? Solamente en Él la salvación se encuentra. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, hermanos. Mire, si está haciendo apuntes, escriba también Hechos 16. Allá cuando creo que está el carcelero. Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo:
señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en la religión, cree en el judaísmo, cree en Moisés, cree en Abraham. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora mire, hermano, allá me preguntaron sobre este texto. Dice, pastor, ¿verdad que ahí no es una promesa para la familia? Le dije, no, no es una promesa, es un principio bíblico. La persona cree y luego con su vida va a testificar de Jesucristo y otros van a creer. Porque dice la Escritura que después dice, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Él lo llevó a su casa. ¿Qué cree que hicieron estos hombres en la casa? ¿Les enseñaron el Evangelio? Amén. Les enseñaron el Evangelio, porque el bautismo viene después de la salvación. Y Pablo y Silas no iban a bautizar a alguien que no había creído, hermanos. Así que hay que entender, hermano. Pero hay gente que dice, no, tú te salvas y ten la seguridad que toda tu casa se va a salvar. No es cierto. No es cierto, hermanos. Que sí se abre una puerta para la salvación de los demás, sí. Pero también nosotros tenemos que hacer una parte importante, y es nuestra vida, nuestro testimonio. Oiga, si seguimos siendo bien duros con otros, ¿cómo le podemos decir Dios cambia vida? Si maltratamos a los seres amados, seguimos haciendo las cosas de antes, ¿cómo esa gente va a salvarse? No, tiene que ver mucho nuestro testimonio, hermano. Nuestras oraciones sí, pero nuestro testimonio. La Biblia dice que solo Jesucristo salva al hombre de sus pecados y de la condenación eterna, hermano, hermana. Eso es lo que la Biblia dice. Si quiere, allá que estamos en el libro de los Hechos, ahí denle vuelta al capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4. Versículo 11 y versículo 12. Los Hechos de los Apóstoles. Aquí no es para sacar doctrina, dice los Hechos de los Apóstoles. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Mire el 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Qué bendición, hermano! Saber que solo en Cristo se salva la persona. Y saber que nosotros hemos creído en Jesucristo y que somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos del infierno, de la llama de fuego eterno, hermano. Amén. Jóvenes, ustedes quizás no pueden entender de la manera de los adultos todavía lo que es la justificación. Pero entiendan esto. Ustedes no anduvieron de viciosos. No anduvieron en cosas que sus padres anduvimos. Pero de todos modos eran pecadores. Y su alma iba al infierno igual que cualquier otra persona. Alcohólica, drogadicta, ladrón, mentiroso, lo que haya sido. Porque Dios justifica. Tanto a estos jóvenes los ha justificado como a los padres de los jóvenes. Aunque ellos no conocen todavía, entiendan, jovencitos, la gran obra que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Y que la salvación no es una herencia de sus padres. Han sido justificados porque ustedes han creído en Jesucristo, no porque creyeron sus padres. Algunos jóvenes pueden creer, no, pues mi papá y mi mamá iban a la iglesia, son salvos, yo también no. La salvación es algo personal. Amén. Y la salvación, cuando uno es justificado, uno muestra fruto, muestra hechos de que hemos sido justificados, de que somos salvos. Mostramos manifestaciones de que la naturaleza de Cristo mora en nosotros cuando fuimos justificados, hermanos. No se puede ser justificado y seguir viviendo de la misma manera. Amén. Que de alguna manera Dios va a trabajar en la persona que verdaderamente ha sido justificada por Dios por la fe que puso en Jesucristo.
Si la persona no cede, no actúa voluntariamente, Dios lo hace. Que se meta al camino de Él. Y hermano, la manera de Dios es doloroso, es difícil, hermano. Hay lloro, hay sufrimiento, tanto de la persona como de los seres queridos de esa persona, hermanos. Dura cosa, dice la Biblia, es caer en manos de un Dios vivo. Solo Cristo salva al hombre de sus pecados, lo dice el evangelista Mateo en el capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21. Cuando se le está dando el anuncio a María del nacimiento del niño que iba a venir por medio de él. Dice el 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién salva al hombre pecador de los pecados? Jesucristo, Jesucristo. En Juan 1:29, famoso texto, famosas palabras de Juan el Bautista. Cuando miró a Jesucristo, dijo, he ahí, o he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Allá estaba incluyendo a su pueblo, a los judíos, porque Mateo fue escrito especialmente para los judíos. Aquí en Juan, fíjate lo que dice en el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo, o sea, de todas las naciones, hermanos. Amén. El pecado que quita el pecado del mundo. No hay nadie más que quite el pecado. Mire, con mucho cuidado, con mucho amor, pero con mucha convicción y mucha seguridad. María no quita el pecado de nadie. Amén. No lo quita, porque ella también necesitó el perdón de pecados. ¿Y dónde está? Vaya conmigo a Lucas para que usted quizás duda todavía un poquito de esto y mire que yo no le estoy faltando respeto a nadie. La Biblia dice en Lucas capítulo 1, versículo 46. Dice, entonces María ¿qué? Dijo, aquí no dice la Virgen, dice María dijo, engrandece mi alma ¿a quién? Al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué necesitó un Salvador? María. Porque también nació en pecado como los seres humanos. Que debemos de admirar a María, sí, porque fue una mujer, una virgen, una mujer irreprensible, una mujer santa. Y acuérdense que santo tampoco es lo que nos enseñaron a hacer milagros. La palabra santidad significa separado, apartado para algo. Y ella fue separada y apartada para que por medio de ella viniera Dios y se encarnara. Y ahí está la presencia de Jesucristo. El Dios, el hombre, el Dios hombre. ¿Sí o no? Dos ¿qué? Dos naturalezas. La divina y la humana. Pero dice, mi alma se regocija. ¿En quién? En mi Salvador. Ocupó un Salvador, hermano. Murió por todos. Para salvar a todos. Y en Juan 5:24. Bueno, el 3:36. Ahí estamos. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjese, ¿el que cree en quién? Tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Luego, en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muerte eterna a vida eterna. Hermano, ¿usted tiene vida eterna? Amén. Dice, pues yo ya quiero dejar de sufrir.
pues va a sufrir hasta que Dios quiera, aquí en este mundo. Y cuando Dios diga, ya te llegó el calendario, ya son los años que yo te di para ti, te va a llevar. ¿Sí o no? Te va a llevar. No importa qué edad tengas. Te va a llevar. Gracias a Dios porque algunos nos ha permitido llegar a esta edad ya de ancianos. Podemos decir así ya, hermanos, que está aquí es un anciano. Aunque lo vea jovenazo todavía, así con una lechuguita así de buenas, ¿eh? No de las que van a veces todas ahí pachugadas ya, ¿no? Yo me siento todavía fuerte. Pero que me sienta es una cosa. Y que Dios decida llevarme cuando Él quiere es otra. ¿Sí o no, hermano? Hay gente que está bien ancianita, que apenas camina y está mirando cómo otros se van. Mucho más nuevos que ellos, ¿sí o no? Es cuando Dios quiere. La bendición es que estamos justificados, hermano. Y que estamos justificados y ya está la vida eterna ahí. Verso 22. Ahí estamos. Porque no hay diferencia. ¿Ve esa palabra? Verso 22, la última parte. Porque no hay diferencia. Esto significa que todos los seres humanos, sin excepción delante de Dios, entran en la categoría de pecadores. Antes de conocer a Cristo decíamos, yo no soy pecador. Luego el pecado es la mentira. Todos somos pecadores, dice la Biblia. Bueno, no es cierto. Otra mentira es creer, yo soy mejor que el otro hermano. Yo soy mejor que el otro hermano. Delante de Dios somos iguales. Pecadores. El que está aquí es pecador como usted, hermano. No crea que me hace mejor por este saquito y todo. Y me estaba acordando el otro día, ¿cuándo hace que lo compré? ¿Y dónde los compré? Compré 2. Cuando recién empezamos la misión, pues tenía que ponerme algo. Desde entonces tienen estos saquitos. 23 años casi. ¿Sí o no? Antes me cerraban, ahora ya no. Bueno, muy a fuerzas. Pero bueno, pues eso no. Piensa, hermano. Piensa, hermano. Dese cuenta, hermano. La vida está aquí, hermanos. Pero usted no es eterno. Se va a ir con Dios. Así que lo mejor que debería hacer es portarse bien con la gente que le rodea. Ayer estuvimos mirando 3 cosas que demanda Jehová de nosotros. Y creo que lo va a predicar aquí más adelantito. Ya que se les olvida el grupo que fue ayer. A lo mejor en la noche. Pero mire, hermano, hermana. Dios te manda a ti y no es opción. No es si tú quieres. A ser justo con la gente que te rodea. Y ser justo es lo contrario de ser injusto. Amén. Te dice amar misericordia. No solamente que hagas misericordia, dice amar misericordia. Y le expliqué todo el término del amor junto con la misericordia. 2 cosas con el hombre y una con Dios. Que la última es y humillarte delante de Dios. Entonces yo te animo, hermano, hermana, que aunque no escuchaste el mensaje completo, te pongas a practicar estas 3 cosas en el tiempo que Dios tiene para ti de vida. Eres justificado, ya has sido justificado. Amén. Pero no sabes cuándo te va a llevar Dios. Entonces, una semana, un mes, un año, aprovéchalo, hermano, para que hagas cosas que te van a llevar a tener tesoros en el cielo. Porque todo lo que tenemos aquí, aquí se queda, hermanos. ¿Sí o no? Y lo que Dios te va a premiar es la manera en que tú te comportaste delante de Él y delante de la gente. Las obras que tú hiciste no para salvación, sino para ¿qué? Agradecer a Dios por esa salvación tan grande que te ha dado. Amén, hermano, hermana. Todos somos pecadores. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, a causa del pecado, tanto judíos como gentiles están separados de Dios. Pero a la vez, debido a que la salvación es un regalo de Dios, y como no depende de méritos o obras humanas de ninguna clase, la justicia salvadora de Dios está al alcance de todas las personas, hermano. Amén.
Yo ya sé, dices. Ok, tú ya sabes. ¡Qué bendición! Pues compárteselo a otros. Amén. No te quedes callado. Hermanos de las calles, no es suficiente el domingo. No anden atacando a la gente si es que lo hacen con la idolatría, con otras cosas. Hablen de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que la gente necesita saber? Los que van a tocar puertas, no se anden por ahí que somos fundamentales y que esto y que guardamos la sana. Háblele del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la salvación en Cristo Jesús. No ataque sus religiones y cuando le abran la puerta y vea una imagen ahí no le diga, ese es pecado, es idolatría. Porque hay gente que lo ha hecho de esta iglesia. ¿Sí o no? Y los que van a dar estudios, hermano, asegúrese que su vida es transparente delante de Dios, que lo que les enseña, usted los está viviendo. Amén, hermano. Porque si no va a ser un tropiezo para ellos. Dice, no, nos enseña una cosa, pero hace otra a la persona esta. ¿O no es cierto, hermanos? Hermanos, ¿vamos al cielo, sí o no? Sí. Pero, hermano, la justicia salvadora está al alcance de toda la persona y nosotros tenemos esa gran verdad. Prediquémosla, no solamente de palabras, sino también de vida, hermanos. Esa justicia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús se aplica a todos los que creen en Él. No hay acepción de personas. Todas las personas tienen oportunidad de salvarse. Por eso yo no creo en la elección, que Dios hizo unos para el cielo, otros para el infierno. Yo no creo eso. Yo creo que la justicia está al alcance de todos los hombres. Mire, vaya conmigo a Tito. Tito 2:11. Pablo le escribe a Tito, que Tito no escribió ningún libro. Pero en esta epístola del apóstol Pablo a Tito le dice así en el versículo 11. Porque la gracia de Dios, yo los voy a esperar a todos. ¿Ya están ahí? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Qué? A todos los hombres. Amén. A todos. No importa cómo, de dónde sea la persona. Amén. Es la gracia de Dios, pero está para todas las personas. Ahí está. Y en 1 Juan 2. Y podemos ir a más y más, pero ahí es suficiente porque este no es el punto que estamos tratando. Estamos tratando la justificación, que ahorita vamos a entrar a esa palabra que es redención. Pero en 1 Juan 2 dice, y él es, el 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? No dice que Pablo, ni que Pedro, ni que Moisés, ni que Abraham, ni que Sara. ¿Sí o no? Dice a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todos. ¿Qué? ¿Los de todo qué? El mundo. Murió por todos, hermano. Y ahí se abrió la oportunidad para que todo hombre sea salvo. Algunos dicen, pues de mi familia no quieren aceptar a Cristo, a lo mejor no son predestinados, no son elegidos por Dios. Yo creo en la predestinación. Antes de Cristo todo hombre es predestinado, antes de conocer a Cristo. Y la predestinación está en Cristo Jesús. Cuando uno cree en Cristo ya tiene un destino, el cielo. Amén. La elección es otra cosa. Que Dios eligió al hermano para el cielo y al otro hermano para el infierno. No, Dios murió ¿por quién? Todo el mundo, hermano. Entonces los familiares no deben de pensar, pues ya no hay que hablarles de Cristo porque a lo mejor Dios no los... No, hay que hablarles. Porque es para toda la gente, hermano, hermana. Como pecador el hombre no es capaz de alcanzar el cielo, dice el versículo 23. Por lo tanto, solamente poniendo su fe en Jesucristo es que puede ver la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esa frase, siendo justificados, no significa que Dios hace justo al pecador, sino que lo declara justo. Cierto. ¿Lo declara qué? Justo. Cuando un juez
recibe a una persona y no le encuentra ningún delito, ese juez no lo hace justo. Lo declara justo. O sea, sin mancha, sin culpa. Amén. Entonces Jesucristo lo que hace es declarar ¿qué? Justo. No lo hace, lo declara ¿qué? Justo. Esto quiere decir que el pecador que pone su fe en Jesucristo es declarado justo o admitido en la presencia ¿de quién? Del Señor, hermano, del Señor. ¿Todos los hombres son declarados justos? No. ¿Todos los hombres son declarados justos? No. Son declarados justos solamente aquellos que ponen en acción su fe en la persona de Jesucristo. Amén. Los que ponen su fe, es lo que estamos mirando ahora. Ahora, usted está aprendiendo, hermano, no para atacar a la gente. Usted está aprendiendo para usted mismo y para enseñar a los que no conocen estas verdades. No para ir a atacarlos, hermano. ¿Sí me explico? Hermano. Ok, ahora mire. Dice que es gratuitamente, ¿o no? Y esa palabra viene de la palabra, ¿verdad? Gratis. Dorean, y significa sin costo alguno. O algo que se dio como un regalo. Amén. Amén, hermanos. Gracia tiene su raíz en el griego chariti, y significa favor inmerecido, favorecer grandemente, y eso está en Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvos. O sea, ese favor inmerecido de Dios de una manera grande hacia ti, hacia mí, ¿verdad? Y no nos costó nada, fue un regalo. Dios nos favoreció declarándonos justos, hermano. No lo merecíamos, no. Porque mire, hermano, si tú dices yo merecía la salvación, tú no merecías, yo no merecía la salvación. Por eso, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie diga, mira, porque yo fui muy bueno, voy al cielo. Nadie va al cielo si no es por medio de la fe. Amén. Y lo dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra redención, apoluteseos, es la acción de liberar y también de salvar, hermanos. Esta palabra redención viene de la palabra redimir. ¿Ok? La palabra redimir. Y esa palabra sale de tres. El primero es agorazo. Y eso significa comprar en un mercado. Y acá está dirigido a comprar en un mercado de esclavos. Y luego la otra palabra es exagorazo. Y esa palabra significa, hermano, comprar en el mercado, pero sacarlo del mercado. Amén. Y luego otra palabra que es lutro, que simplemente significa desatar o soltar. ¿Se da cuenta, hermanos? Fíjese. ¿Qué hizo Dios cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo? Nos compró con su sangre. Amén. Nos sacó de la esclavitud. Nos ha soltado, hermano, de esas cadenas que nosotros teníamos. Amén. Por la religión, por las tradiciones, por el diablo y por nuestra carne. Nos redimió, hermanos. Esto significa entonces, en otras palabras de todo lo que dije, significa dejar al hombre pecador libre de pecado y de la muerte espiritual en el infierno. Olvídense de egorazo y exagorazo y el otro. Aprenda esto, que Dios cuando te redimió, o sea, te justificó, te redimió, que te compró, te dejó libre de la esclavitud del pecado y libre, hermano, de la muerte espiritual en el lago de fuego por los siglos de los siglos. ¿Qué más necesitamos saber para ser agradecidos con Dios, hermano? Amén. ¿Qué más? Mire Efesios 1:7.
Qué bendición es poder estudiar la palabra y luego enseñarla, predicarla, pero sobre todo, ¿verdad? Gozarse uno, que somos cristianos y que debemos de alegrarnos y estar contentos, ¿verdad? Allá en el hogar y en la casa, y no andar con esa cara de guarache o como decía el pastor René González y dijo el hermano de Argentina, cara de cafetera. A todo, sí. Imagínense el jefe del hogar con esa cara ahí, pobre esposa, pobres hijos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pobre hombre con una mujer así, con la carota así siempre, no enfada y nada. Oye, pues a ti nada te gusta. Pues ¿qué me quieres que me guste? ¿Sí o no? Entonces, hermano, a veces nosotros no entendemos todavía lo que es el cristianismo. Conocemos mucha Biblia, mucha palabra, pero no lo vivimos, no lo disfrutamos el cristianismo. Amén. Vamos a comer. ¿Y para qué? Si aquí podemos en casa. Vamos a comer afuera, vamos a gozarnos, a platicar, a salir juntos. ¿Para qué? Aquí podemos estar juntos. Y enojados. ¿Sí o no? Al parque. ¿Para qué el parque, hombre? ¿Para qué vamos al parque? Aquí en la casa se perdieron unos churros que llevan los hermanos. Era una cajota así de churros, sabrosos. Que después estaba arrepentido porque le digo a los hermanos, porque los llevó Paulito con ellos y empezamos a caerle. Y luego le digo a los hermanos, a lo mejor los hermanos los querían por otra cosa, hermano. Pero ya llegaron ellos y fue lo primero que le pregunté, hermano, ¿era para otro? No, para todos. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención, ¿en qué? En su sangre. ¿Con qué nos compró Dios? Con la sangre de Cristo. Mire, fue la sangre el precio para rescatarnos de ese mercado de esclavos y para sacarnos fuera y darnos libertad para que tengamos vida y vida en abundancia, hermanos. Amén. Amén. Con gozo, con regocijo, hermanos. Está haciendo mucho calor, pero hay que agarrarnos del Señor y estar contentos. Mucho frío, nadie está contento. Hay cristianos con tanto conocimiento bíblico, pero nada les satisface, porque están buscando en otras cosas su satisfacción, algo que les llene, y lo único que llena es Jesucristo con su palabra. Es el Señor Jesús. En el versículo 14 dice que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo nos ha sellado, somos redimidos, somos propiedad de Dios. Él nos compró con la sangre de Jesucristo, hermanos. Amén. Qué bendición. Colosenses 1:14. No, el 12. Dice Pablo, mire, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para la participación de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón ¿de qué? De pecados. Y escribe todos sus versículos. Hebreos 9, versículos 12 y 15. Versículos 11 y 15. Hebreos 9, 12 y 15. Primera los Corintios 1:30. Primera los Corintios 1:30. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Y Primera de Pedro 1:18. Tito 2:14. Dice, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso
de buenas obras, hermano. Hermano, este es el mensaje. El mensaje. Las buenas obras, por buenas que sean, de nada sirven para alcanzar la salvación. Amén. Hemos sido justificados, hemos sido redimidos por nuestra fe en Jesucristo. Amén. Entonces, temor a la muerte, ¿por qué? ¿No vamos con el Señor? ¿Sí o no? Humanamente está ahí. Pero oremos para que el Señor siempre nos prepare de una manera espiritual para estar listos cuando Él diga, ya, es el tiempo. Amén. Porque dejamos de sufrir aquí y nos vamos a gozar la vida eterna. ¿Sí o no? Pero nosotros humanamente nos aferramos aquí. Porque aún amamos las cosas terrenales. ¿Sí o no? Dice, yo le decía a un hermano, no pase tanto tiempo en su negocio. Tenía un negocio, hermano. No pase tanto tiempo déle tiempo a su familia. Dije, el dinero no lo es todo. Y me decía, no lo es todo, pero se necesita, pastor. Y le decía al hermano, sí se necesita, pero para vivir, no para hacernos ricos. ¿Me explico? Sí. Para vivir, hermano. Porque al fin no nos vamos a llevar nada. Y este hermano perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió el negocio. No hizo caso. Hermano, lo más hermoso que tienes después de la salvación es tu familia. Amén. Amén. Después voy a recuperar tiempo. El tiempo no se recupera, hermano. Los hijos crecen, la esposa a veces se enfada y ya no es la misma. Y dices, ¿por qué? Porque tú mismo, hermano, estás provocando esas cosas. Cierto. Ya no eres cariñosa como antes. Pues es que ya una persona no es cariñosa con un extraño. Es cierto. Nomás llega a comer, a cenar y se va, puro negocio. Este hermano se llevaba trabajo a su casa para hacer. Qué triste, ¿no? Sí. Y es que no, pero llegas con trabajo. ¿Se da cuenta? Sí. Y si escucha este mensaje, no digas, es una verdad. Es cierto. Es una verdad, hermanos. Pero bien puede estar sucediendo en alguno de nosotros. Amén. Mis hijos ya están grandes. Yo tengo a mi esposa. Y mi trabajo es estudiar. Es enseñar, es predicar aquí y lo voy a enseñar allá al seminario. Pero yo no puedo descuidar a mi esposa tampoco. No. Amén. Yo pierdo a mi esposa, pierdo todo lo que acabo de mencionar. Cierto. Hermanos pierden su esposa, solitos se descalifican. Así es. Para la obra de Dios. Amén. Son salvos, son justificados, sí, hermano. Pero pierden lo más hermoso que es la familia. Es la institución que Dios formó y lo más valioso para Él. Amén. El matrimonio. Amén. Los hijos después de eso. Amén. Es la primera institución de Dios, no fue la iglesia. La primera institución, allá está en el huerto. Amén, ¿cierto? Amén. La iglesia está en el Nuevo Testamento. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, hermanos, denle gloria y honra a Dios. Porque ha sido justificado. Porque no debe nada a Dios ya. Cristo lo pagó todo. Pero acuérdese que usted le pertenece a Dios porque Él lo redimió. Porque Él lo compró a usted. Lo compró con su sangre. Usted no dice, yo puedo hacer lo que quiera. Sí, te da libre albedrío Dios, pero te va a pedir cuenta. Porque tú tienes que hacer lo que te dice quien ahora es tu amo. Tu amo y Señor. Jesús les dijo a algunos, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me dices amo? No haces lo que yo digo. Amén. Y a veces los cristianos siempre andamos señores y dice Señor, no hombre, tus hechos. Cierto. Amén. ¿Le perteneces a quién, hermano, hermana? A Dios. Él te compró con su sangre.
¿El domingo es de quién? Del Señor. ¿Dónde debemos estar el domingo? En la iglesia. ¿Dónde debemos estar esta noche? En la iglesia, porque vamos a celebrar, a participar de la Santa Cena. Porque el domingo, ¿cuántas horas dura? Pues 24. Aunque de día son menos, pero hay que estar aquí a la hora de los servicios. Amén. Hermano, sea agradecido con Dios por haberte rescatado del lago de fuego. Amén. Muéstrale tu agradecimiento viviendo incondicionalmente para Él y lleva ese mensaje de justificación, de redención y de vida eterna al mundo que te rodea. No solamente de palabra, sino de hecho, de vida. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Y yo le animo a usted, hermano, hermana, que ha sido justificado, que ha sido redimido, que le dé a Dios lo que es de Dios. Porque esta obligación usted la adquirió en el mismo momento que aceptó a Jesucristo. Esa responsabilidad es de cada uno de nosotros, hermano. Dale a Dios el primer día de la semana según hayamos prosperado. Amén. Y el diezmo es Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo lo mostró en el Nuevo Testamento también, hermano. Ahora, nadie se lo obliga, nadie le va a doblar el brazo, pero Dios sí sabe. Y usted sabe que le pertenece a Dios, y con esto le pertenece todo lo que usted tiene. Amén. Señor Jesucristo, ayúdanos a entender con mucha claridad esa justificación y esa redención que tú nos has dado en el momento en que pusimos nuestra fe en Jesucristo. Y también te pido, Padre, para que tú, Señor, muevas nuestro corazón y nos enseñes, Padre, a ser agradecidos contigo en el área, Señor, del dinero, Padre. Así abiertamente tu palabra lo declara, Señor, lo que tú demandas de nosotros. Y ayuda a los hermanos que por alguna razón que tú conoces no participan de esta bendición, Señor, porque es una bendición darte. Y delante de ti no somos declarados justos, Señor, en esta área, si lo podemos hacer y abiertamente no lo hacemos. Tú demandas y tú esperas, Señor, que respondamos por fe a esta obra, donde nosotros ponemos en práctica la fe. Bendice pues al dador alegre en Cristo Jesús. Amén.